Bueno, vamos a iniciar. Voy a hablar sobre los ensayos de dureza. Vamos a introducir sobre el durómetro básicamente. Voy a hablar primero de forma general y luego ya me voy a enfocar al durómetro que tenemos. Bueno, entonces, para hablar de este tema, bueno, estos son básicamente los 5 temas que voy a tratar. Definición de dureza, dureza Brinell, la Rodwell, y al final me voy a enfocar en la Vickers, pero principalmente a la micro Vickers, que es la que tenemos, y la bibliografía, ¿no? Porque la bibliografía se refiere a las normas que utilizan estos tipos de ensayos de dureza. Bueno, lo primero es qué es la dureza, por qué nos interesa conocer la dureza de un material y por qué existen diferentes escalas de dureza, ¿no? Porque no es la microbiker la que usamos nosotros no es la única. Entonces hay varios tipos de métodos para medir la dureza. Bueno, entonces, ¿qué es la dureza desde el punto de vista metalúrgico? Lo que dicen los metalúrgicos, ¿no? Bueno, es difícil de definir el concepto, este, porque esto se desarrolló empíricamente. Ingenieros de hace muchos años lo idearon. Entonces, aunque en términos generales se puede decir que son las características generales de la deformación en una pequeña región de la superficie de un material o la resistencia de un material a la deformación plástica permanente localizada, aún así es un poquito complejo definir el concepto. Pero la dureza no es una propiedad fundamental, es decir, no es como el tiempo, no es como la distancia, eh, sino que está relacionada con las propiedades elásticas y plásticas de un material, principalmente con el módulo de elasticidad. De hecho, a través de la nanoidentación se puede determinar algunas propiedades del material como el módulo de elasticidad. Entonces, tiene que ver, por ejemplo, está con el comportamiento, el procesamiento, con las propiedades y con la estructura. O sea, tiene que ver con todo esto la dureza. Entonces, un material puede tener mismas durezas con el simple hecho de hacerles un procesamiento, por ejemplo, o con hacer un cambio de fase. Por ejemplo un acero, si lo templamos estamos modificando su estructura. Entonces ahí ya cambia su dureza. Ese mismo acero, si nosotros hacemos un refinamiento de grano, por ejemplo, cuando en la Edad Media golpeaban las espadas, ya estamos modificando su dureza. Entonces, entonces todo esto tiene que ver, a final de cuentas, directo o indirectamente, inciden en la dureza de un material. Existen varios métodos de medición de dureza. Uno es la resistencia al corte o abrasión, otro es la resistencia elástica, es una especie también de medición de dureza, y otro, el que es el que más utilizamos, es la resistencia a la penetración. Es el que nos vamos a enfocar en esta presentación. Entonces nosotros vamos a utilizar métodos de resistencia a la penetración. Entonces por eso decimos que entre más duro sea un material, más difícil es penetrarlo. Entre menos duro sea un material, más fácil va a ser penetrarlo. Entonces la dureza, básicamente nosotros vamos a tomar algún material conocido, normado, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a tratar de penetrarlo en el material. Entre más difícil sea penetrar ese material, pues va a tener, vamos a determinar que tiene mayor dureza. Y entre más fácil va a ser menos dureza. Entonces la dureza desde el punto de vista metalúrgico podemos definirlo como la resistencia que presenta un material a la deformación plástica causada por la penetración de un identador bajo la acción de una carga, de una fuerza, es decir, la facilidad o dificultad en que se genera una huella permanente en la superficie del material. Entonces a alguien se le ocurrió medirlo así, o sea, hacer una punta de algún material duro, penetrar, aplicar una carga conocida y ver cuánto se deformó. Y de alguna manera medir esa huella y esa huella vincularla a un tipo de dureza.
Entonces, es por ello que la determinación de dureza implica la medición de la huella que deja un identador sobre la superficie del material a ensayar al aplicarle una carga dada, ya sea midiendo la profundidad o la superficie de la huella formada. En términos prácticos, la dureza se mide como una especie de presión, porque al final de cuentas se mide la superficie que genera la huella en el material y entonces y aplicando una fuerza conocida, y al final de cuentas la dureza estaría en función, más o menos, en la fuerza aplicada entre el área superficial que dejó la huella, y eso a final de cuentas es una especie de presión. Entonces, más o menos así tómenla de forma empírica lo que hace. Entonces, ¿para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para el diseño de elementos de máquinas, por ejemplo, aquí este sistema de frenado en un carro, los engranes. Entre más duro, en algunos casos es mejor, así va a haber menos desgaste. Por ejemplo, para hacer este tipo de herramientas, si queremos nosotros, los escultores, escultar una pieza de madera o incluso para metal. O por ejemplo, la dureza nos sirve para en el vidrio ¿no? Y así tiene muchas aplicaciones. Se utiliza prácticamente en todo el proceso de manufactura, en el diseño de maquinaria, de elementos de máquinas. En algunos casos nos interesa que esté muy duro. Por ejemplo, un implemento de agrícola que va a levantar la tierra en el campo, nos interesa que ese instrumento que lo va a hacer sea muy duro. Y habrá casos en que nos convenga que no sea muy duro. Por ejemplo, si vamos a cortar carne, necesita un material donde el filo del cuchillo no se desgaste, entonces tiene que ser un material no tan duro. Por ejemplo, un polímero, bueno, polímero o de preferencia una madera, ¿no? Para que no dañe, que no sea lo duro, suficientemente duro para que nos dañe el filo del cuchillo, ¿no? Con que estamos rebanando. Entonces, en algunos casos nos conviene que sea muy duro y en otros que no sea tan duro. Entonces, ahora, hay varios métodos. Yo voy a mencionar nada más 3, 4 a final de cuentas. Pero los más populares, por ejemplo, que se utilizan mucho en la industria, uno de ellos es la dureza Brinell. ¿En qué consiste? En que tenemos un identador conocido, una esfera. Y la esfera vamos a aplicarle una carga y esa carga va a dejar una muesca. La retiramos y va a dejar una muesca. Entonces la dureza Brinell se fundamenta en medir la superficie de la huella, dejando tras aplicar una determinada carga sobre una superficie plana. La carga se aplica mediante un penetrador esférico de acero endurecido o de carburo de tungsteno. Entonces, si es acero endurecido, es HBC en español, y carburo de tungsteno, HBW. Esto es dureza Brinell, hardness Brinell, y la S se refiere a steel. Y aquí hardness Brinell y la W es wolframio de tungsteno. Es el símbolo de tungsteno. Entonces, cuando veamos quiere decir que nos están reportando la dureza Brinell con un identador de carburo de tungsteno, y cuando veamos así, la dureza Brinell con un identador de acero endurecido. A eso se refiere. Y donde el penetrador tiene la característica que es esférico. Entonces, para medir la superficie dejada atrás del ensayo, se mide el diámetro de la huella D. Si lo vemos superficialmente hacia arriba, vamos a ver un círculo. Entonces se mide esa D, el cual no solo depende de la dureza del material, sino de la carga aplicada y del diámetro del penetrador, el cual ya está normado. Lo que veríamos, si vemos hacia arriba, sería y lo que hacemos es sacamos el promedio del diámetro del identador. Entonces, para medir la superficie de la huella, se considera al menos 2 mediciones. Se mide este diámetro y saca una especie de promedio. Y se calcula con esta, ¿no? Con esta ecuación, que es básicamente el promedio, ¿no? El promedio del diámetro, y es con diámetro que nos da con el que calculamos a final de cuentas la superficie que tendría esta área superficial,
Entonces, la dureza Brinell, a final de cuentas, utilizamos la carga aplicada depende del diámetro del identador. Con este se estima, con esta fórmula. Entonces, el identador está normado, no es el que yo quiera, ya está normado, y se calcula en kilogramos fuerza. ¿Por qué kilogramos fuerza? Porque era antes de que se determine, esta prueba se determinó antes de que se implementara oficialmente el sistema internacional, como hoy lo conocemos, el SI. Se sigue manteniendo estas unidades, ¿no? Pero lo podemos convertir. Bueno, entonces la K es una constante que depende del tipo de material. Por ejemplo, va a ser 5 para materiales no ferrosos blandos, como aleaciones a base de plomo, estaño, bismuto, etc., ¿no? Y va a ser 10 para materiales no ferrosos duros, por ejemplo, aleaciones de cobre, aluminio, níquel, titanio y otros. No, titanio es ferroso, perdón. Pero va a ser duro. Bueno, va a ser duro. Entonces aquí, y con eso podemos nosotros estimar la fuerza de carga. Esta fuerza de carga se lo damos al identador y la vamos a aplicar de forma normal a la superficie de medición. Entonces, para materiales ferrosos, aleaciones a base de hierro como el acero 1040, 4540, cualquier aleación, vamos a utilizar esta K de 30. Entonces, entre más duro vamos a aplicar una carga mayor, entre más blando una carga menor, pero respetando esta ecuación. Esta ecuación ya está normada. El tiempo de aplicación, es decir, tenemos el material, bajamos la punta, aplicamos la carga y se va a dejar un tiempo de aplicación T. Entonces, para un material ferroso se debe aplicar al menos 10 segundos y para un material no ferroso al menos 30 segundos. Esto se reporta en el texto. Es el tiempo T o en la medición. Los diámetros del penetrador más comunes, normados, es 10 milímetros, 5 milímetros, 0.5 y 1.5. ¿De qué depende el diámetro? De la dureza previa o estimada que tiene el material o lo que nos recomienda, ¿no? Entonces hay tablitas, recurrimos a las tablas y aplicamos simplemente. Entonces el número de dureza Brinell se calcula mediante esta fórmula. Es la carga aplicada entre el área superficial. Esta área superficial viene de esta ecuación, que ya generalmente los equipos ya la traen cargada. Entonces lo único que medimos es el diámetro. Lo medimos con el mismo equipo y el equipo de forma automática ya no lo da. Ya prácticamente este número nos da. Entonces colocamos la carga en kilogramos fuerza. Se mide el diámetro en milímetros. Entonces para reportarlo, el D es el diámetro del identador y el D minúsculo es el diámetro de la muesca. Es este diámetro. Este de aquí es este D minúsculo, que es el promedio. Entonces, colocando la carga, y para reportarlo, por ejemplo, si nos diera 50, se pone dureza NDB en español o HBN, que es lo que más se acostumbra en inglés. Brinell. Se puede poner de esta forma la nomenclatura, que es una forma más completa. Por ejemplo, la dureza que nos arrojó la ecuación fue 50. Y se pone ya sea HBN S o HBN W. S que se usó una bola de acero, o W que se usaría una bola de tungsteno. Sería, en lugar de S, sería W. D es el diámetro de la bola de indentación. El siguiente sería la carga que utilizamos en kilogramos fuerza y el tiempo que se dejó el identador sobre la superficie. Se aplicó una carga de 300 kilogramos fuerza utilizando un identador de bola de acero endurecido de 10 milímetros y se dejó durante 10 segundos y después de 10 segundos se retiró y después se midió la muesca y nos arrojó un valor de 50. Se puede poner así o esto en el texto de reporte cuando lo estemos reportando. Esa sería la dureza. Entonces
Para la medición del número de dureza Brinell se deben tener algunas consideraciones. La superficie de la probeta debe estar preparada para no presentar residuos y ser plana en la medida de lo posible, aunque la norma cuando es curva tiene sus correcciones. La distancia del borde de la probeta a la huella debe ser de al menos 2.5 el diámetro de la muesca estimada, ¿no? Y entre huellas en una misma probeta es 3 veces el diámetro. Ahorita lo vemos con una figura, cuando veamos Vickers. El espesor de la probeta debe ser de al menos 8 veces la profundidad de la indentación. Entonces, si se fijan, nosotros, si tenemos estamos hablando que la muestra, el espesor de lo que vamos, por ejemplo, películas delgadas, al menos debe ser, no sé, de 10 milímetros la película para aplicar este tipo de dureza. Por eso nosotros, cuando hacemos recubrimientos o tratamientos superficiales, esta técnica no la utilizamos, no es la adecuada, pero es muy utilizada en la industria. Entonces, la norma ACTM asociada a esta dureza Brinell es la E10, Standard Test Methods for Brinell Hardness of Metallic Materials. Esta es la norma, entonces tenemos que buscar esta norma, la buscamos, la compramos o la descargamos y hay que leerla para ver los detalles. Cada norma tiene sus detalles, este es solamente un resumen. Entonces, esa sería la dureza Brinell. También tenemos otra dureza, la Rodwell. La Rodwell es el mismo principio. Tenemos un indentador, aplicamos una carga, lo dejamos un tiempo, nada más que este tiene ciertas diferencias. Primero es un cono, ya no es una esfera, es un cono. ¿Sí? Y luego hay una precarga, aplicamos una precarga y a partir de la precarga ya aplicamos la carga, la carga total y la dejamos ahí un cierto tiempo, retiramos nuestra muestra y lo que vamos a medir es la altura de la precarga a esta precarga. Esta altura H la mide el equipo directamente y nos da la lectura directamente. Muchos de ellos tienen como una especie de reloj, aunque ya hay los digitales, pero originalmente eran reloj y no nos daba esta altura directamente. Y con esta altura se estima como esto está normado, se estima la superficie que dejó la marca. Entonces la dureza Rodwell se fundamenta en medir la profundidad de la huella H, dejada por un penetrador tras aplicar una carga al mismo penetrador. Primero se comienza con una precarga P sub 0, alcanzando con esto una profundidad de indentación inicial H sub 0. Y luego se aplica una carga complementaria, P1, con lo que se alcanza la carga total de ensayo, PT, y la profundidad máxima del penetrador, el HT. Se retira la carga complementaria y se mide la profundidad H. Se retira y se mide la profundidad H, ¿no? Entonces, simplemente se retira, se deja y se mide esta. Entonces, primero colocamos en 0, aplicamos P sub 0, tenemos esta, aplicamos P1, manteniendo P sub 0, vamos a tener HT, retiramos P1 y nos queda H. Esta ya está medida, nos lo da el equipo. Y a través de eso, a través de una fórmula ya está normada, ya está establecida, que es básicamente esta, es N menos H sobre S, donde S ya está previamente, es 0.002 milímetros. ¿Sí? Donde N es una constante que toma el valor de 100 cuando se usa un penetrador de punta de diamante esferocónica. Por ejemplo, esta, o esta también. Y es 130 cuando se emplea un penetrador esférico. ¿No? O ya sea de acero endurecido o de carburo de tungsteno. Entonces tiene dos tipos de penetradores. El esferocónica y el esférico, es parecida a la Brinell. Entonces existen mediciones de dureza Rodwell y mediciones de dureza Rodwell superficial, las cuales varían en las cargas totales aplicadas en el ensayo. Entonces para una dureza Rodwell se aplican estas cargas.
150 kilogramos fuerza, 100 o 60 kilogramos fuerza. Para la superficial se aplican 45 o 30. Estas, aunque sea superficial, pero son para tratamientos muy profundos. Generalmente lo que nosotros hacemos no nos funciona. Por eso igual no es adecuada para lo que nosotros hacemos, la dureza Rodwell. Es muy útil en la industria, pero para películas delgadas, endurecimientos superficiales, esta no nos sirve en nuestro caso particular. Entonces, la carga preliminar es de 10 kilogramos fuerza para los ensayos de dureza Rodwell y 3 kilogramos fuerza para los de Rodwell superficial. Los penetradores empleados en sí, o bien es una punta de diamante esferocónica o una esfera de acero endurecido o de carburo de tungsteno, y con diámetros ya estandarizados, de media, un cuarto, un octavo o un 16 de pulgada. Entonces, al tener 3 posibles cargas y 5 posibles orientadores, se cuenta con 15 escalas de dureza Rodwell y 15 escalas de Rodwell superficial, que se eligen dependiendo del material a ensayar. Ya previamente la norma nos da las escalas. Estas son las escalas, estos son los identadores que podemos usar, y esta es la carga total. Y acuérdense que hay dos precargas, la de 3 kilogramos y la de 10 kilogramos, ¿no? Dependiendo si es dureza Rodwell o dureza Rodwell superficial, ¿no? La dureza Rodwell es, por ejemplo, cuando queremos medir la dureza de un material, y la Rodwell superficial cuando se le hizo un tratamiento y nos interesa qué está pasando en la superficie. Por ejemplo, un templado, ¿no? ¿Qué tanto se endureció la superficie? ¿Qué es lo que más nos interesaría? Y entonces aquí viene, por ejemplo, las aplicaciones. Si tuviéramos aluminio, tendríamos que utilizar la escala H y el identador de un octavo, y una carga total de 60 kilogramos, ¿no? Si fuera superficial, tendría que ser 3 kilogramos de precarga, y si fuera no superficial, la normal, tendría que ser 10. Entonces, la carga complementaria tendría que ser 50 o tendría que ser 57 respectivamente. Bueno, tenemos esta otra, ¿no? Son estas otras escalas. Se utiliza para metales preciosos. Por ejemplo, en el caso de León, Guanajuato, pues utilizan mucho para el cuero. Utilizan estas durezas que son durezas para medir los plásticos, los cueros, ¿no? Por los zapatos y la ropa que se hace allá. Entonces, la dureza Rodwell, ¿cómo se reporta? Se reporta 50 y se pone HR, Hardness Rodwell, y después la escala que usamos. Si usamos la C, pues hay que ponerle C. Si usamos la F, hay que poner F. Entonces sería HRF, y así sucesivamente, dependiendo qué escala utilizamos. Y entonces ya sé que es 50 usando esta escala. Entonces, así se hace, ¿no? Como les decía aquí, el equipo empleado en la prueba generalmente arroja el resultado del ensayo, ya sea de manera análoga o digital. Aquí ya está mal escrito. Es parecido a la Brinell también. Y la norma para este ensayo es la E18. Es esta, ¿no? Vamos con la siguiente, que es la Vickers. La Vickers tiene dos, la Vickers normal y la micro Vickers. La que nosotros hacemos es la micro Vickers, que ahorita al final la aterrizo. Pero vamos a ver la dureza Vickers. La dureza Vickers es un diamante, así con esta punta. Tiene dos diagonales de 1 de 2. Ya tiene un ángulo normado, que depende del diamante. Y igual aplicamos una carga durante cierto tiempo, retiramos y medimos lo que son las diagonales, y con las diagonales se estima la superficie que se generó. Y por eso les digo que es como si fuera una presión. Fuerza entre el área superficial, una especie de presión, no precisamente, pero es una aproximación, vaya. Entonces la dureza Vickers tiene un fundamento similar, de hecho todos tienen un fundamento similar, al medirse la superficie de la huella dejada tras la aplicación de una carga. En este caso el identador es un diamante en forma piramidal y empleándose para evaluar la dureza superficial del material. Entonces, y se miden las diagonales, las dos diagonales.
para sacar un promedio. Entonces la carga aplicada P va desde 1 kilogramo hasta 120 kilogramos. La microbeaker va hasta 1 kilogramo. Brinca de 50 en 50 gramos fuerza hasta llegar a 1000 gramos fuerza. Es la microbeaker. Entonces, y esta es la normal, ¿no? Y la normal difícilmente pasa de 5 kilogramos fuerza. Bueno, entonces se hace mediante esta expresión, está normalizada. Alfa es el ángulo del diamante, D es el promedio de la diagonal, P es la carga aplicada. Y el ángulo está normado, son 136 grados. Tiene que ver con la estructura cristalina del diamante. Y se reporta de esta forma: la dureza medida y HB, que es Hartnett-Vickers. La norma asociada es la E92. Esta no usamos nosotros. Nosotros usamos la microbeakers para abajo de 1 kilogramo. Esta es la que usamos nosotros. Este es nuestro equipo. Aquí en esta nosotros ponemos la carga, se pone de forma manual. Algunos equipos lo hacen de forma digital, nosotros lo hacemos de forma manual. Aquí colocamos la muestra, aquí la pueden observar, aquí está colocada la muestra. Este es un ocular donde nosotros calibramos para ver la pantalla. Esta es una cámara. Este es el identador de diamante, el que ven ahí donde está la manita, y este es otro. Tenemos dos, dependiendo si es muy duro el material utilizamos este, si es muy blandito utilizamos un ocular de menor capacidad. Y movemos nuestra muestra, tiene estos desplazamientos micrométricos, ¿no? Aquí tenemos la pantalla, con este acercamos hacia el eje Z, hacia arriba y hacia abajo la muestra para obtenerla aquí. Este equipo tiene un software donde hacemos la medición, o bien internamente ya lo trae precargado, la fórmula. Esta fórmula que vimos, esta fórmula ya la trae precargada el programa. La carga nosotros la asignamos y el diámetro lo medimos de forma indirecta. Y aquí está, ¿no? Primero, y le damos simplemente, calibramos primero, va a tener una calibración así. Colocamos estas dos líneas, la distancia es la medida en micrómetros. Aquí sería mi 0 y a partir de ahí medimos, ¿no? Y nos va a dar una lectura. Esta es la lectura de dos muestras diferentes. Entonces aquí mide el primer diagonal y luego mide el segundo diagonal. Con esta posición medimos un diagonal, lo giramos a 90 grados y medimos el otro diagonal. Y aquí tiene un botón donde cuando ya coinciden, déjenme les muestro. A ver, aquí tengo las imágenes. Déjenme les muestro. Aquí, por ejemplo. Aquí está, ¿no? Aquí está. Aquí ponemos, como ya lo calibramos en 0, aquí medimos una diagonal y aquí medimos la otra diagonal. Y el equipo ya automáticamente con eso ya hace los cálculos. Ahí está la diagonal y la otra diagonal, ¿no? Esta es la otra muestra. Esta es una muestra y esta es la otra muestra. Medimos la diagonal, la giramos 90 grados, medimos la otra diagonal, tiene un botoncito, la aplanamos, lo manda a la computadora del aparato y nos arroja ya la medida. Aquí está, una midió 65.84 micrómetros y la otra diagonal, la de 2, midió 62.94 micrómetros. Y aquí nos arroja, ¿sí? Aquí ponemos la carga de forma manual y aquí nos va indicando, por ejemplo, aplicamos 1 kilogramo fuerza o 1000 gramos fuerza. Lo mantuvimos sobre 15 segundos, lo retiró después de 15 segundos y después midió. Y aquí podemos poner equivalencias. Por ejemplo, aquí sería para HRC o Brinell, lo podemos cambiar. Esta sería la equivalencia. Entonces, tiene equivalencias. Con esto calibramos, ¿no? Y esta es la marca de nuestro equipo. Entonces, básicamente el equipo
es algo muy, muy amigable. Aquí está haciendo la indentación, lo coloca, baja. Primero calibramos coloca, baja por 15 segundos, 1 kilogramo fuerza, o lo que equivale en Newton, lo podemos cambiar, lo retira y luego ya medimos. Lo medimos el diagonal, medimos el otro diagonal y nos arroja lo que es la computadora. Es el microvickers. Para el microvickers nosotros vamos a aplicar esta norma. Esta es la norma que nosotros aplicamos. Abarca 2 el NOPS, que es es similar, nada más que es una pirámide alargada de uno de sus diagonales, y la Vickers. Estas dos se utilizan para películas delgadas o recubrimientos, porque estamos hablando de 50 micrómetros. Es muy para cosas muy pequeñas. Y todavía hay otra técnica para cosas todavía más pequeñas, el nanoidentador. Pero este es el que nosotros manejamos, ¿no? Y entonces aquí viene el objetivo, qué referencias se utilizó, hay que leer esto, la terminología. Este es el microvickers que está aquí. Este es el NOPS, si se fijan, es un diamante. El equipo el equipo tiene para estos dos, solo que son caros, nada más tenemos microvickers. Tendríamos que comprarlo y ponérselo para que trabajara con pero es el mismo procedimiento. Y aquí están las ecuaciones. Las ecuaciones nos las da. Y nos dice, por ejemplo, cuántas muestras deben de ser, al menos para hacer una medición de una muestra. Cómo debemos de preparar. Viene toda la información. Tenemos que el procedimiento, la temperatura deseada. Viene los factores de corrección, cuando son curvas esféricas, tan curvas, cómo se monta, el análisis de indentación, las pruebas de calibración. Aquí la distancia entre marcas, la norma nos pide, si mal no recuerdo, son al menos tres indentaciones para sacar un promedio por muestra. Entonces, por ejemplo, si hacemos en el caso de NOPS, debe tener al menos esta distancia, pero el Vickers tiene que tener al menos esta distancia, 2.5 del diámetro de la diagonal de la orilla de la muestra, y entre ellas al menos de centro a centro 2.5 de la diagonal, al menos. Entonces a veces nosotros necesitamos hacer 5, 3, 4. Entre más sería mejor, pero no podemos hacer muchas cuando tenemos muchas muestras. Entonces es lo que nos pide, al menos estas distancias, que respetemos la norma. Nos da algunos parámetros de calibración para verificar los errores, la repetibilidad de la muestra, reproducibilidad, la desviación estándar de la muestra. Nos da pruebas de la confiabilidad de las pruebas. Y nos da especímenes, la precisión de la estadística, nos dice cómo reportarlo, por ejemplo, cómo verificar la máquina, la verificación indirecta, las tolerancias. Cada máquina trae su bloque de calibración, nos dice cómo verificarlo. Las acreditaciones y mucha información. ¿Por qué? Porque no nada más es para el que mide, sino el que fabrica también máquinas. Entonces, por eso está tan amplia. Estamos hablando de 42 hojas. No solamente la información es para quien opera el equipo, sino también para quien lo fabrica. Por eso esta norma es tan amplia. Entonces nosotros pues tenemos que ver lo que nos interesa. ¿Cuántas muestras mínimo hay que medir? La distancia entre cada una muestra para la misma muestra. Características del equipo, cuidados en el equipo, cuidados en la medición. Hay cosas que no aplicaría para nosotros. Entonces, en final de cuentas, es lo que es la medición
Y esta es la que nos basamos nosotros en esta norma. Seguramente también la ISO tiene la norma, pero nosotros usamos esta, es la que tenemos a la mano. Y con eso doy por terminado esta presentación. Muchas gracias.